con Martín Ayerbe, que es candidato a senador provincial por la lista Es con Vos, que está presentando un plan de industrialización nacional, habla también de pleno empleo, critica la partidocracia y se propone como alternativa frente a la polarización política en la provincia de Buenos Aires. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buenos días para todos. ¿Cómo viene la campaña? Hoy supongo que ya es el último día. Bueno, muy bien. Ayer estuvimos en la Comisión Nacional de Energía Atómica y bueno, tuvimos la gracia, la bendición de que los trabajadores de la comisión nos dieran su apoyo, desde los viejos que se están retirando o los que están jubilados pero continúan colaborando para hacer el trasvasamiento generacional del conocimiento a los jóvenes, hasta los pibes de 20 y pico que están haciendo sus primeras armas en la Comisión de Energía Atómica. Luego estuvimos en Campana, en la salida del turno de Axion, de la refinería, están despidiendo gente a mansalva, en un régimen cruel de trabajo. Y lo mismo a la noche, a las 9 de la noche, estuvimos en la salida del turno de Siderca, de Siderurgia Campana, el grupo Techín, que también están despidiendo cientos de trabajadores, están pagando sueldos miserables y están tratando de coimear la voluntad de la gente con retiros voluntarios, al mismo tiempo que el grupo Techín de Pablo Roca acaba de enmancó el horno y apagó el alto horno. Así que ahí se está cometiendo un acto de guerra contra la Argentina, que es destruir el alto horno creado por el general Sabio a partir del Plan Siderúrgico Argentino de la Ley 12.987 de 1946. Grave, muy grave. Y es nuestro deber, sí. es nuestro deber en la lucha política poner en el centro de la escena la defensa de la nación argentina, diagnosticando correctamente y haciendo conocer esto que se mantiene absolutamente oculto y que en todo caso si emerge como un conflicto gremial, como que echaron algunos trabajadores y nada más. Pero aquí hay un acto de guerra, al igual que Reidel, el monigote que puso Milei en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que dijo que el mayor problema de la Argentina era tener argentinos, porque no son argentinos, no son González, no son argentinos. Y entregaron a Estados Unidos los planos, la memoria técnica, los años de investigación del reactor Karen, porque los yanquis están compitiendo para poder robar a la Argentina, copiar el Karen y disputar el derecho de propiedad intelectual y patentes en el futuro. Dos actos de guerra contra la Argentina, porque la energía nuclear y la siderurgia son parte de la producción nacional para la defensa y hacen a la seguridad nacional de los argentinos. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo se encararía? ¿Cuál es la propuesta para llevar adelante esa defensa de la nación? Bueno, el modelo argentino para el proyecto nacional, que establece que el Estado empresario argentino es la nave insignia en la producción, no solamente para la defensa, sino en la concepción de nación en armas. La defensa es total frente a un enemigo que ha impuesto desde la doctrina Sherman en Estados Unidos, el general que venció a las tropas del sur, el concepto de guerra total. Y el concepto de guerra total establece que hay que destruir las líneas logísticas del enemigo para que el enemigo no pueda replegarse sobre sí, no pueda restañar sus heridas y volver con mayor ímpetu, fuerza y venganza, sino que la destrucción de sus propias líneas logísticas, quemar sus campos, bombardear sus fábricas y destruir sus líneas de transporte puede permitir la rendición incondicional. Entonces esto es lo que se ha hecho en Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 contra el último gobierno peronista, de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, que se ha profundizado en el gobierno de Menem, el más grande traidor del peronismo, con la ley 23.696 de reforma del Estado, de privatizaciones, el decreto 1398, con el cual en los 90 se privatizó Somisa y
se lo entregó a Techint, que no puso un peso por la empresa que fue construida por el ejército argentino, los coroneles y capitanes argentinos del ejército, que son aquellos que hicieron esa gran obra junto a los trabajadores metalúrgicos, y es la ley de 24.184 de protección de inversiones inglesa, que todo eso es a pedido de los ingleses en los acuerdos de Madrid firmados por Cavallo y Menem, con lo cual se pone de rodillas a la Argentina. La política, los dirigentes políticos argentinos ponen a la Argentina de rodillas frente a Inglaterra y Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que romper ese plexo jurídico que nos oprime y mediante el modelo argentino crear la corporación de empresas nacionales y volver a recuperar el plano siderúrgico, la industria naval argentina, la marina mercante, la producción para la defensa de las 14 fábricas militares que supimos tener y que hoy apenas nos quedan 3 nada más, y en un estado verdaderamente lamentable. Bueno, salir de esta indefensión a través de un proceso de industrialización que marche a la movilización total del trabajo y que los 26 millones de argentinos que tenemos edad y condición de trabajar tengamos un trabajo preferentemente industrial, preferentemente en el campo o preferentemente en la logística, y terminemos con los 5 millones de desocupados que tenemos hoy. Martín, en ese sentido, digo, esta elección es legislativa, ¿no? Es hacia la legislatura provincial. ¿Qué se puede hacer desde allí en este sentido, con estas ideas que vos proponés? Esta elección es un paso más en la lucha, nada más, ¿no? Ni nada menos, no es nada. Es un paso más en la lucha política que hay que dar. Nosotros en el 2020 vamos a presentar la candidatura a presidente de la Nación para poder hacer esto desde la conducción del Poder Ejecutivo. Pero ¿qué se está haciendo ahora? Que es lo más importante. No el acto electoral en sí mismo, que ese es el régimen de la partidocracia demoliberal, el mercado de las candidaturas. Aquí lo importante es que nosotros, en nuestro andar, vamos convocando a las organizaciones libres del pueblo, a los gremios, a las juntas vecinales, a los clubes, las sociedades de fomento, a las radios comunitarias, a las bibliotecas populares, todo tipo y forma de organización que naturalmente el pueblo argentino se da para constituir el Consejo Superior de Gobierno, porque nuestra concepción desde el nacional justicialismo es la concepción comunitarista de la vida nacional. Nosotros no creemos en la representación de los partidos políticos en esta constitución liberal que ordena la elección de autoridades de esta manera, sin participación del pueblo. Nosotros por eso vamos a presentar en la legislatura el proyecto de ley del filósofo Alberto Vuela para que podamos hacer una modificación en la ley electoral sin necesidad de modificar la Constitución Nacional, ya que sus artículos 1, 23, 37 y otros establece que el gobierno nacional es de orden republicano, federal, y que los partidos políticos son aquellos órganos en donde naturalmente se eligen las autoridades de gobierno, pero no son los únicos. Y al no ser los únicos, un breve agregado a la ley electoral, este breve agregado al estatuto de los gremios y asociaciones profesionales permitiría que tanto gremios como asociación profesional, CGT, Confederación General del Confederación General Económica en un principio, y luego todo lo que podamos federar, clubes, sociedades de fomento, juntas vecinales, que naturalmente por la voluntad de participación van a buscar el modo de federarse nacionalmente, provincial y municipalmente, puedan presentar candidatos sin constituirse en partidos políticos. Esto rompería el monopolio de los partidos políticos, de la partidocracia, y entraría la voz del pueblo a través de sus organizaciones libres. Vamos a ver quién banca y quién no banca esta iniciativa. ¿Y eso cómo lo piensan? ¿No provocaría ciertas fragmentaciones? Digo, si de repente hay más candidatos por fuera de los partidos políticos. No, lo que permitiría es la participación de las organizaciones naturales. Los partidos políticos son una creación de la burguesía
de la francmasonería y son algo en este breve periodo de 200 años de historia, menos también. Sin embargo, siempre se han elegido conductores y autoridades. De otra manera, la institución real de los argentinos es la aclamación, el cabildo. El pueblo argentino elige sus conductores por aclamación, como lo eligieron el general San Martín, los gauchos, en Mendoza, que lo hace gobernador. Como lo eligieron a Martín Miguel Güemes en Salta, por aclamación. Martín, lo que me cuesta es pensarlo, sobre todo con esos ejemplos, en la actualidad, digo. ¿Querés algo más cercano? Como para comprender, sí, ¿por qué no se fragmentaría? Porque entiendo el punto, pero del cabildo y de... Hay que pensar bien para comprender. Si no se piensa desde la historia argentina, desde la tradición, la cultura y la ecúmena a la cual pertenecemos, cualquier idea extranjera tiene asiento en el país, aunque sea falsa, como la estupidez de la política del consenso de la escuela de Frankfurt, de Adorno, Horkheimer, Althusser, Foucault, toda esa porquería que se enseña en las universidades argentinas, que no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento nacional, que no tiene nada que ver con la tradición y que no tiene nada que ver con la verdad, porque son aquellos que justamente han declarado desde Immanuel Kant para acá que la verdad no existe, que solamente hay interpretaciones, que la autoridad, que la verdad y la tradición son los enemigos a combatir, son el vaciamiento cultural del país, a través del relativismo moral y cultural. Entonces, un hecho más cercano a San Martín, a Rosas, que también es elegido con el asesinato, frente al asesinato de Dorrego y los crímenes que Lavalle, que el Manco Paz cometen y que son justamente enfrentados por Rosas y por Estanislao López de Santa Fe. Luego, mucho más cerca de este tiempo, la aclamación se produce sobre Hipólito Yrigoyen, que vence antes de ir a elecciones. Y la aclamación se produce sobre Juan Domingo Perón, el 17 de octubre de 1945. La aclamación del 17 de octubre es el hecho revolucionario del pueblo, y las elecciones del 24 de febrero del 46 son apenas un trámite burocrático que a nadie le importa. Que hubo que ir a votar, ¿por qué? Y porque había que hacer legal la voluntad de aclamación. En el derecho de los argentinos, que es hijo del derecho romano, el derecho natural, no el derecho positivo inglés, en el derecho natural se reconoce, desde Roma para acá, que hay autoritas y potestas. La autoridad, ¿quién la tiene? El sabio, el que sabe. Y la potestas, ¿quién la tiene? El que tiene poder de realizar. ¿Qué pasa en la Argentina? Los sabios tienen autoritas, pero no tienen potestas. Y los brutos, los burros, son los que tienen potestad, pero no tienen autoridad. Este es el drama nacional en el cual vivimos. La dirigencia argentina es lo peor de este país, mientras que el pueblo argentino es lo mejor que tenemos en esta patria. Eso seguramente, sí. Estoy de acuerdo. La fragmentación la produjeron los liberales y los progresistas en su concepción liberal que comparten. Por la Unión Democrática de este tiempo. No, que ya vivimos fragmentación, eso no hay duda. Por eso mi pregunta era más pensando en eso, si justamente esa propuesta no lleva a más fragmentación todavía. No, construye un nuevo tipo de unidad, donde nos sacamos de encima a estos liberales profundamente gorilas que odian al pueblo, que quieren tutelarlo. Esta idea de vanguardia, que desde la década del 70 lo enfrentaron a Perón, y que ellos creen que están por encima del pueblo, y consideran que el pueblo es estúpido, es idiota, es bruto, que el pueblo no tiene nada para dar. Nosotros, que somos comunitaristas, concebimos que el poder
que viene de Dios, se deposita en el pueblo, y el pueblo lo delega en sus conductores, o sus representantes. Pero la fuente de poder y soberanía está en el pueblo, no en el Estado, no en el gobierno, no en sus dirigentes. Esta es una idea que constituye la idea de comunidad organizada, que es el dispositivo de poder del pueblo argentino. Que Perón es apenas su redactor, pero el creador de esta idea es el pueblo en sí mismo. El pueblo crea esta idea y el pueblo es esta idea. El pueblo es principio y fin de sí mismo. Entonces, en la idea de las organizaciones libres, usted puede ver que es el orden natural en la cual el pueblo se organiza. Hay un campito con un poco de basura, con el pasto crecido, ¿y qué hacen los vecinos de ese campito? Inmediatamente se reúnen y acuerdan que un día, algún fin de semana, lo van a limpiar. Y cuando lo van a limpiar, cortan el pasto, sacan la basura, lo dejan más o menos en condiciones, e inmediatamente pica una pelota de fútbol. ¿Qué ocurrió? A partir de que los adultos ejercen la responsabilidad y el deber que les corresponde, los niños conquistan el territorio. Y ese campito, que estaba abandonado, ahora lo conquistaron los pibes. Y es de los pibes, porque naturalmente, sin que esté escrito en el código, sin que esté escrito en el código comercial, el código civil, en la ley por escrito, todos sabemos que cuando los pibes se meten con el campito ya es de los pibes. Y los grandes lo único que hacemos es cuidarlo. Pero porque el fin son los pibes. Esto es natural. Esta es la ley natural. Sí, me quedo pensando, entiendo el punto y ojalá en el plano ideal suele ser así, pero también como que me hace pensar en casi lo de el mercado se regula solo, ¿no? Como o los privados o los individuos, y a veces no es tan así, Martín, la situación. Hay que generar algún tipo de organización. Tal vez en el campito aparece, no sé, la sociedad de fomento de la esquina, sí, claro, aparece el club de barrio. Hay una institución detrás con una configuración de personas organizadas, ¿no? Que tienen roles. Estás apresurada, estás escuchando esto por primera vez y te apresurás, porque yo te estoy haciendo el desarrollo de cómo las cosas se inician, porque lo importante es reconocernos a nosotros mismos en dónde está la chispa de la unidad de la comunidad, de la unidad nacional. Por supuesto que en el devenir de que los vecinos, porque vos tenés que ver el principio de las cosas, si no parece que el club es la estructura jurídica de la asociación civil inscrita en la Inspección General de Justicia. Y eso no tiene ninguna relevancia. Eso es derecho contractual, liberal, nominalista, positivo, inglés. No es el derecho natural, es el derecho positivo del inglés, que es antinatural. Lo natural es que cuando los pibes copan el campito, inmediatamente ahí se va a hacer una canchita, y de ahí viene el club o la sociedad de fomento. Y luego sí se va a elegir autoridades, se va a constituir una comisión directiva y demás. Pero eso es lo que viene después. Lo que yo estoy hablando es cómo se fundan las organizaciones libres del pueblo. Así se fundan los gremios. ¿Los gremios cómo se fundan? Porque los trabajadores que comparten una profesión, una determinada actividad, tienen una solidaridad profesional y necesitan reunirse. Los gremios no nacen con persona jurídica y secretario general. Los gremios nacen desde los trabajadores, sin persona jurídica y sin secretario general. Es una junta que se hace, entre pares, entre semejantes. Ahí está el germen de organización nacional de los argentinos. Las instituciones se constituyen después, son posteriores. Martín, ¿cómo ves la situación o cómo participan también, y digo, pensando en todo tu recorrido de campaña, los jóvenes en el partido, en relación a la lista? ¿Cómo ven las propuestas, la juventud? Mira, los pibes, sí. Justamente hablando de esto, sí. Los pibes desprecian la institucionalidad y desprecian la ley, tienen un profundo asco por la ley, tienen una irreverencia,
que va a hacer resurgir a la Argentina desde sus entrañas. La irreverencia de los criollos, que es el signo que a los argentinos nos marca y caracteriza frente a todo el mundo, esa irreverencia, esa forma indómita de nuestro espíritu, en los jóvenes está. Y por eso tienen un profundo desprecio de la ley escrita, tienen asco por la ley. ¿Qué están recuperando los jóvenes? El valor de la palabra empeñada. ¿Qué están recuperando los jóvenes? La gauchada. ¿Qué más? El orden vertical de los valores. ¿Por qué recuperan esto? Porque están aprendiendo a reconocerse a sí mismos como argentinos y están en la preferencia de sí mismos. No quieren saber nada con los liberales de Milei y de Macri, y tampoco quieren saber nada con los progresistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que están buscando en el fondo de la historia su identidad. Entonces empiezan a conocer a Juan Manuel de Rosas, empiezan a conocer a los caudillos federales, a Felipe Varela, a Facundo Quiroga, y en el coraje de Quiroga y de Varela se reconocen a sí mismos deseando ser, vivir y morir como esos hombres. Eso es lo que sienten. Y encuentran en la figura de Perón la figura del padre, del pater, de ese hombre que tuvo el coraje de ser el conductor de todos los argentinos. Y ven en la figura de Evita la figura de la madre, del amor total. Y cuando van aprendiendo en sus primeras armas que van haciendo en la filosofía, en la formación que nosotros mismos damos, en el campo del espíritu, en el campo de la técnica y en el campo de la comunidad, que son las tres dimensiones de inscripción del espíritu argentino, en el modelo argentino para el proyecto nacional. Allí lo que sucede es que los chicos van viendo que la ética que nosotros impulsamos en el orden natural, que es el espoudaios, el hombre como canon de sí mismo, el hombre que no es por la ley escrita del Sanedrín, de los jueces de Caifás, sino la ley interior del hombre, su íntima conciencia, el equivalente a ese Cristo existencial que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese espoudaios, esa íntima conciencia, es la búsqueda interior que lo reconcilia con su propia sombra en el proceso de individuación e integra el ser de manera total, sin negar su sombra. Ese camino tan duro que se hace cuando uno es joven es un camino necesario para ser un hombre íntegro. A su vez, la ética areteica, el hacer el bien pero con excelencia, hacer el bien con excelencia, lo encuentran en la figura de Eva Perón. Cuando uno va con el padre Benítez, ustedes recordarán, a llevar unos remedios una noche muy tarde a la casa de unos enfermos, y Evita deja los remedios arriba de una mesa y va y besa al convalecientes. Y el padre Benítez se escandaliza y dice: señor, usted no tiene que hacer eso, no hace falta, usted pone en riesgo su propia vida. Porque Evita besaba las llagas de los enfermos, besaba las llagas de los leprosos. Y Evita... ¿Martín? ¿Se nos fue? Parece Creo que perdimos la comunicación. comunicación. Sí. ¿Se habrá quedado sin señal? Martín, ¿estás ahí? Estábamos hablando con Martín Ayerbe, que es candidato a senador provincial por la lista Es con Vos, y nos estaba contando un poco sus propuestas que tienen que ver con la industrialización, con la organización de la comunidad. Sí, justo estaba contando una anécdota sobre sí. Evita. Bueno, no sé si lo tenemos. No, bueno. No por el momento. Bueno, yo creo igual, ya estábamos le íbamos a despedir, redondeando la entrevista, que sirvió como para conocernos en algún punto. ¿Volvió? Martín. Sí, ahí estamos, querida. Ahí está. Se nos cortó justo que estabas redondeando una anécdota. Estaba hablando de Eva Perón y el padre Benítez. Sí.
bueno, cuando Eva entra a la casa de esas personas enfermas, muy pobres, deja los remedios arriba de una mesa y va hacia el lecho, hacia la cama y besa a los enfermos. El padre Benítez, cuando salen afuera, le dice: señor, usted no tiene que hacer eso, es una exageración, no es demasiado, no tiene por qué hacer esto, usted pone en riesgo su propia vida. Evita le dice: padre, ¿usted cree que vinimos a estas altas horas a traer una caja de remedio? Lo podría haber hecho cualquiera. Nosotros vinimos para que estos argentinos sepan que hay otros argentinos que están pensando en ellos. El padre Benítez se da cuenta de que está frente a la mayor cristiana que nunca había conocido y siente vergüenza de él, que hizo el seminario y se ordenó cura, que no estaba a la altura moral, ética de Eva Perón, que es el mayor ejemplo de hacer el bien con excelencia. Y finalmente, Espaudaios, Areté y Frónesis, buscamos alcanzar la sabiduría, pero para eso hay que ir volviéndose viejo, manteniendo una conducta en la formación de la ética de las virtudes. Ética de las virtudes que tiene un gran pensador nacional que es Alberto Boera, el más grande filósofo, y que es la ética de Aristóteles, que no se enseña en las universidades y que deberíamos nosotros, en la próxima revolución nacional que está por realizar los argentinos, ir hacia una profunda transformación de los contenidos con los cuales se educa a nuestros jóvenes. Porque esto que yo estoy contando se hace por fuera del ámbito académico. Sí, se merecen un debate, la verdad. Los programas educativos por lo menos se merecen un debate. Martín, te hago la última porque ya tenemos que redondear, pero me genera intriga saber qué propuestas te hacen o qué te acercan las mujeres. Las mujeres en este momento, su mayor expresión, inquietud está dada en el fortalecimiento de la familia. En la unión del matrimonio, el fortalecimiento de la familia, porque en la unión del matrimonio, cuando esos dos eligen, ese varón y esa mujer eligen hacer una familia, esa unión es la primera, ¿no? Es el chispazo de amor. Es la chispa de amor, pero esa chispa de amor después crea un mundo de amor que es la familia, y en ese mundo de amor vienen los hijos, y cuando llegan los hijos, la preocupación grande de las mujeres es justamente los niños, pero las mujeres se están dando cuenta que hay que cortar con el enfrentamiento de mujeres y varones, y hay que unir juntos y a la par varones y mujeres argentinos, porque son la base de la unidad familiar. Y en la base de la unidad familiar está el cuidado de los hijos. Y allí está la base de organización de la comunidad organizada. Entonces, todo el cuidado y amor de los chicos es necesario hacerlo de a dos. Es muy duro si no. Es muy duro para los pibes, pero también es muy duro para los adultos. Sobre todo por la miseria a la cual nos han sumergido, donde cuesta mucho sostener económicamente vida diaria. Entonces las mujeres están buscando recuperar la armonía en el hogar, en la familia, y las mujeres también están clamando por trabajo industrial, para sus hombres, para sus varones, y también trabajo industrial para ellas mismas, para sumarse a la movilización total del trabajo. Aunque también, por ejemplo, plantear que la familia lleva un tiempo y la educación de los niños requiere una atención muy especial, total. No hay descanso, no se duerme. Con los chicos chiquitos no se duerme. Creo que a todas las edades, seguramente, Martín. Bueno, clarísimo. Gracias por contarnos tus propuestas, tus ideas, algunas muy novedosas, algunas quizás adaptadas, pero todas son importantes, sobre todo de cara a las elecciones. Está buenísimo conocer las propuestas, los candidatos, las candidatas que se acercan y cómo van organizando sus ideas. Así que muchísimas gracias, Martín. Bueno, te agradezco yo que podamos haber tenido una linda conversación, sincera, verdadera, que creo que es lo más importante que nosotros tenemos
que defender como argentinos, porque podemos coincidir o podemos disentir, pero en la base del disenso, que es también una disciplina filosófica argentina, está la posibilidad de ver en el otro un mundo que quizás todavía no conocemos. Y también se encuentra esa posibilidad cuando nosotros en el otro, en el disenso, podemos incluso corregir lo que pensábamos de un principio. Allí permitimos que la diversidad y riqueza del ser argentino, porque no hay un argentino igual al otro, eso pueda constituir una rica comunidad que tiene un valor de orden superior a lo singular de cada uno de nosotros. Tal cual, la importancia del diálogo. Gracias, Martín. Muchas gracias. Buena mañana. Igualmente.